Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 363,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias, La Prensa y Trinchera de la Noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 180 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar las vidas de los reos de conciencia, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial para recuperar plenamente los derechos constitucionales y las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta semana la dictadura de Daniel Ortega canceló en la Asamblea Nacional la personería jurídica de 191 organizaciones no gubernamentales, con las cuales ya suman 669 asociaciones ilegalizadas desde noviembre de 2018, entre ellas 53 organizaciones internacionales. Esta noche analizaremos el impacto social que ya está teniendo en el país este asalto masivo contra la libertad de asociación, con la investigadora Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, y con Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, despojada de su personería jurídica en diciembre de 2018. Hablaremos sobre la crisis de derechos humanos que se ha agravado en el país con la radicalización del régimen Ortega Murillo, con Alberto Brunori, director regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, quien este jueves presentó en Ginebra, Suiza, un informe sobre la crisis de Nicaragua en el que emplaza a Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos que están arbitrariamente detenidos. Les presentaremos un avance del documental Las y los Minuscules sobre el protagonismo de las mujeres en el movimiento cívico de Nicaragua, un documental dirigido por la cineasta belga Christine Guillard, que fue estrenado esta tarde en San José, Costa Rica. En Nicas Migrantes conversamos en Los Ángeles, California, con Tito Lagos Basset, fundador y director del periódico Nicas en el Exterior News. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, ilegalizó a 191 ONGs en 2 días, con lo cual llegaron a 669 las organizaciones de la sociedad civil canceladas desde 2018. Las 191 ONGs fueron eliminadas a través de 2 decretos aprobados en 2 días seguidos, el primero con 93 organizaciones y el último con 98. El régimen alega que las ONGs incumplen con la presentación de estados financieros y de no inscribirse como agentes extranjeros. Esta argumentación se repite en cada decreto, sin que se presenten pruebas particulares por cada organización. El legislador orteguista Filiberto Rodríguez, principal promotor de la anulación de las ONGs, ha amenazado que las cancelaciones continuarán como parte de la misión del régimen de hacer cumplir la ley y un supuesto ordenamiento en conjunto con el Ministerio de Gobernación. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los presos políticos en Nicaragua afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas y exigió al régimen orteguista liberar a las más de 180 personas detenidas de manera arbitraria desde 2018. Durante la presentación de su informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet señaló su preocupación por la persecución en contra de la Iglesia Católica y la cancelación de ONGs en el país. La actualización de Bachelet fue acogida por la mayoría de los estados que tomaron la palabra durante la sesión,
únicamente fue rechazada por algunos de los aliados del régimen, como Cuba y Venezuela. La Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet, a quien acusó de exponer hechos alejados de la realidad y que se trata de una agresión unilateral contra un gobierno legítimamente constituido. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó de forma rotunda la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. Fuentes diplomáticas europeas confirmaron a Confidencial que el gobierno rechazó a través de su embajador en Ginebra sostener algún contacto con la comisión y permitirle su ingreso al país, alegando que la comisión es parcial y sesgada porque representa un ataque contra Nicaragua alineado a los intereses de Estados Unidos. Al oficializar su rechazo a la comisión, el orteguismo desafía el mandato que acordaron los 20 países que votaron por su creación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 31 de marzo. Defensores nicaragüenses de derechos humanos consideran que el grupo de expertos de la ONU podrá cumplir su mandato pese al rechazo del régimen orteguista, porque pueden acceder a los testimonios de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos sin necesidad de ingresar a territorio nicaragüense. El gobierno de Nicaragua eliminó el requisito de presentar una prueba PCR negativa a la COVID-19 como requerimiento migratorio de entrada a Nicaragua y solamente exigirá el esquema de vacunación completa contra el coronavirus. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud, se considerará como esquema completo de vacunación la aplicación de 2 de las mismas vacunas o de una combinación. En el caso de las vacunas Sputnik Light y de Janssen de Johnson & Johnson, bastará con una dosis, mientras las personas que no tengan completo el esquema de vacunación deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 72 horas de la toma de la muestra hasta el ingreso al país. Con esta resolución, Nicaragua se suma al resto de países de Centroamérica y Norteamérica en derogar esta medida. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa nicaragüense de minas Eniminas y al presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado, designado en el cargo en febrero pasado. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro señaló que los miembros de alto rango del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han beneficiado en los últimos años del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua, en gran parte porque Eniminas ha canalizado las ganancias a socios del sector privado y en sobornos a miembros del régimen. Detalló que en 2021 las exportaciones de oro en Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un 30%, totalizando más de 744 millones de dólares. Estas sanciones llegaron días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos impusiera una restricción de visado a 93 funcionarios públicos, entre miembros del Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional, jueces y fiscales. El gobierno de Estados Unidos considera a estos funcionarios cómplices de socavar la democracia en Nicaragua. Más de 103.000 nicaragüenses salieron del país entre enero y mayo de 2022, una cifra migratoria sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. La estadística solo contempla los datos de quienes llegaron a Estados Unidos y Costa Rica, los dos principales destinos de la migración nicaragüense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró en mayo pasado una cifra récord de detenciones de nicaragüenses, 18.998. En lo que va de 2022, son 72.699 las aprehensiones de migrantes nicaragüenses. En Costa Rica, entre enero y mayo, las autoridades de migración ya suman un total de 30.795 nuevas solicitudes de refugio de nicaragüenses, según datos proporcionados por el especialista en temas migratorios e investigador de diálogo interamericano, Manuel Orozco. El experto detalló que los nicaragüenses que llegan a Estados Unidos y Costa Rica generalmente componen el 90% de toda la migración desde Nicaragua. El gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense a Eval Díaz Lupián y Ricardo Cardona López,
2 exfuncionarios del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país. Díaz Lupián y Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia respectivamente, son investigados por corrupción en Honduras. La Dirección General de Migración y Extranjería, bajo control directo del Ejecutivo orteguista, argumentó que les otorgó la nacionalidad porque ambos son centroamericanos de origen y que tienen residencia en Nicaragua, aunque no precisaron desde qué fecha. El gobierno de Daniel Ortega ha otorgado la nacionalidad nicaragüense a los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos prófugos de la justicia salvadoreña. La Corte Suprema de Justicia reeligió 11 magistrados, incluyendo a los sancionados Alba Luz Ramos y a Marvin Aguilar, como presidenta y vicepresidente de esa institución. Sin embargo, 5 nombramientos que debe realizar la Asamblea Nacional siguen pendientes desde 2021, por desacuerdos de la pareja presidencial, informaron fuentes del Poder Judicial a Confidencial, sin brindar los detalles de la pugna presidencial. Un magistrado bajo condición de anonimato indicó que el acuerdo de Corte Plena para reelegir a Ramos y Aguilar se confirmó además por 2 años y medio a los magistrados Armando Juárez como presidente de la Sala Constitucional, a Armengol Cuadra en la Sala Penal, a Ileana Pérez en la Sala Civil y a Yadira Centeno en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La prolongación de la dirigencia de la Corte Suprema de Justicia respalda una gestión judicial que ha legalizado la represión contra los opositores y mantiene al menos a 182 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. El gobierno orteguista nombró a Álvaro Altamirano Padilla, ex empleado de la Contraloría General de la República, como presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantía de Depósitos, FOGADE, en sustitución de Rolando Sevilla, luego de que éste presentara su renuncia. Altamirano Padilla ha sido señalado de ser una ficha de Luis Ángel Montenegro, ex contralor de Nicaragua afín al orteguismo y actual titular de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, por lo que el gobierno nombró a alguien de su confianza para que vele por sus intereses en la institución financiera. El FOGADE tiene la misión de garantizar la restitución de los depósitos de personas naturales o jurídicas de las instituciones miembros del sistema, en caso que ocurra la quiebra de uno o más bancos, garantizando la devolución de hasta $10,000 por ahorrante. Al menos 6.178 cubanos llegaron a Nicaragua en diciembre de 2021, un mes después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó el libre visado para los ciudadanos de Cuba. Datos de Migración y Extranjería revelan que entre enero y noviembre de 2021 llegaron a Nicaragua un promedio mensual de 137 cubanos, pero esta cifra se elevó luego del libre visado y desde entonces ha provocado que miles de antillanos utilicen a Nicaragua como trampolín para migrar a los Estados Unidos. Los cubanos gastan un promedio de $23,000 para llegar a los Estados Unidos por la ruta de Nicaragua. Este costo incluye el boleto de avión, alojamiento, transporte y por supuesto el pago a un coyote. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde diciembre de 2021 a abril de 2022 fueron aprehendidos 102.168 cubanos, una cifra que duplica la cantidad registrada en el informe fiscal anterior, que abarca de octubre de 2020 a septiembre de 2021. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. La dictadura de Daniel Ortega canceló en 2 días en la Asamblea Nacional la personería jurídica de 191 organizaciones no gubernamentales, con las cuales suman ya 669 asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que han sido ilegalizadas desde noviembre de 2018. El 90% de estas 669 ONGs tenían más de una década de operar en el país y desarrollaban proyectos sociales de educación, salud, desarrollo comunitario y productivo, defensa del medio ambiente,
promoción de derechos humanos y derechos democráticos, promoción de la cultura, entre otros. Entre las ONG canceladas hay 53 organismos internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos, que canalizaban fondos para proyectos de desarrollo en beneficio de las poblaciones más vulnerables y pobres de Nicaragua en distintos municipios del país. A partir de mañana lunes, Confidencial publicará una investigación periodística sobre este asalto masivo contra las organizaciones de la sociedad civil, que según los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, continuará en las próximas semanas. Y para conocer más a fondo sobre las consecuencias de este zarpazo al derecho de asociación, entrevistamos a los investigadores sociales Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, y Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y autor de un informe sobre este tema titulado La demolición de la libertad de asociación en Nicaragua. Elvira, Amaru, gracias por brindarnos esta entrevista. Elvira, en diciembre de 2018 fueron ilegalizadas 9 ONGs acusadas de promover el inexistente golpe de Estado, entre ellas el CENID, 5, el IEP, Hagamos Democracia, Popolná, la Fundación del Río y otras. Al día de hoy han sido canceladas 660 asociaciones más, para un total de 669 organizaciones con fines muy diversos, la mayoría señalada y acusada de que no se ha registrado como agente extranjero. ¿Cuál es el objetivo de fondo de este asalto masivo que está ejecutando el gobierno al derecho de asociación? Gracias, Carlos Fernando. Bueno, hay un propósito que tiene que ver con esa narrativa del supuesto golpe de Estado que ha mantenido el gobierno desde 2018 hasta acá, pero también hay un proyecto un poco más de largo plazo que inició prácticamente desde el 2007, que Ortega llegó a la presidencia con una política hostil hacia las organizaciones de sociedad civil en general. Los ataques no comenzaron en 2018, comenzaron desde antes, pero arreciaron efectivamente a partir de allí hasta lo que hemos visto a inicios de este año y que consiste en lo que yo he calificado como una desertificación de la sociedad civil. Y lo que pretende es eliminar todas las formas posibles de organización social para impedir que la ciudadanía pueda expresar su descontento o pueda actuar de manera colectiva. Pero la mayoría de esas organizaciones que están siendo ilegalizadas no tienen una finalidad política. Muchas promueven salud, educación, proyectos comunitarios. ¿Cuál es el objetivo de fondo del gobierno, Amaru? ¿Eliminar la promoción de derechos democráticos o apunta a cancelar este tipo de proyectos que tienen impacto en la comunidad? Yo creo que por un lado es primero la continuidad de la criminalización a cualquier forma de organizarse que tiene la ciudadanía nicaragüense. Y lo que está impactando el régimen es a todo el tejido organizativo de esas organizaciones de sociedad civil que han construido por más de 35 años. Algunas organizaciones tienen muchos años de trabajar en el desarrollo y la promoción de actividades del desarrollo comunitario o de atención a grupos vulnerables. Pero también el objetivo del régimen, y eso es lo que hemos visto, es precisamente detener cualquier cooperación al desarrollo que no sea a través de las cuentas de las instituciones del Estado. Al final, lo que está en juego es la cooperación al desarrollo, porque si vos no tenés organizaciones de sociedad civil nacionales ni internacionales, obviamente no vas a tener gente que pueda gestionar esos proyectos de desarrollo que vienen de ese financiamiento al desarrollo que en Nicaragua es un derecho. ¿Se puede estimar, Amaru, cuál ha sido hasta hoy el impacto social que tiene esta ilegalización masiva de organizaciones de sociedad civil? Supongo que hay empleos que se han perdido, cierre de fondos y proyectos,
afectación en algunas organizaciones que promueven derechos, pero además habrá miles de beneficiarios en distintos municipios del país de los proyectos que promueven estas organizaciones. Mira, lamentablemente la embestida que ha desarrollado el régimen, sobre todo a partir de 2022, no ha permitido tener inventariado el impacto que ha significado. Sin embargo, organizaciones como las nuestras estamos de cara a tener el impacto. Pero algunas de las evidencias que nosotros hemos identificado habla de miles de personas nicaragüenses que han sido dejadas de beneficiar por los proyectos de desarrollo. Y te pongo ejemplos como el cierre de las universidades afectó a más de 25,000 estudiantes, o el cierre de Operación Sonrisa, que generaba operaciones por más de 300,000 niños y niñas con labio leporino. Es decir, vos tenés que sumar ese impacto que tienen todas estas cancelaciones en dependencia de la razón social o el fin que tenían esas organizaciones. Pero además, el impacto sobre el empleo, sobre los trabajadores de esas organizaciones, el impacto sobre el patrimonio de las organizaciones. Solo Fundación del Río tenía 22 propiedades que han sido confiscadas por el régimen. Y no digamos el CENIT, no digamos las más de 600 organizaciones que ustedes debidamente han cuantificado. Es decir, aquí hay una situación definitivamente de expropiación incluso sobre las propiedades de estas organizaciones. Y las afectaciones no solo rezan en el patrimonio de las organizaciones, en los proyectos, sino en la ciudadanía que se queda desatendida de esos proyectos. Porque al final el perdedor aquí es el pueblo de Nicaragua, porque se va a dejar de beneficiar de dicha cooperación. Elvira, ¿puede el gobierno o el régimen sustituir el capital social que representa ese acumulado de organización, de experiencia, de asociaciones de la sociedad civil, de fondos que canalizaban a diferentes proyectos? Estamos hablando de más de 600 organizaciones. ¿Puede sustituirlo y desarrollar un monopolio el Estado en la interlocución hacia la sociedad, hacia quienes estaban siendo beneficiados por esta red de organizaciones? Definitivamente no. De hecho, el Estado en Nicaragua nunca ha tenido la capacidad de cubrir las necesidades ni de beneficiar a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Ya Maru lo señalaba, pero también podemos mencionar, por ejemplo, a las comunidades del Corredor Seco de Nicaragua, que ya no van a tener, por ejemplo, el beneficio de las organizaciones que trabajaban en eso, los comités de agua potable, los CAPS, que estaban colaborando para que numerosas comunidades en las zonas rurales del país pudieran tener acceso al agua potable. El gobierno de Daniel Ortega intentó antes de 2018 establecer su modelo de democracia directa con diferentes organizaciones promovidas por ellos mismos, como los CPC, los gabinetes de la familia, y esas formas de organización fueron un completo fracaso frente a los niveles de organización y el nivel de trabajo que tenían las organizaciones de sociedad civil autónomas en Nicaragua. Entonces, definitivamente no, ese es un hueco que no va a poder llenar y que deja descubierta a una gran cantidad de población. Vos decías, Amaru, se está afectando un componente importante de la cooperación para el desarrollo. Además de las ONG nacionales, han sido ilegalizadas 53 organizaciones internacionales provenientes de varios países de Europa, de España, Holanda, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Gran Bretaña, también de Estados Unidos, no sé si también de Canadá. ¿Qué impacto tiene el cierre de estas llaves y estas organizaciones en cuanto a la cooperación para el desarrollo? ¿Se puede estimar el volumen de fondos que han manejado estas organizaciones internacionales? Mira, efectivamente las organizaciones internacionales han también sufrido un revés en el país, sobre todo porque no solo las han cancelado, sino en la ley 1115 que acaba de aprobar el régimen, que deroga la ley 147, estableció que prácticamente ninguna organización internacional o ninguna persona extranjera puede
inscribirse en Nicaragua. En la estimación de la cantidad de pérdida de recursos que se puede determinar todavía no ha sido cuantificada. Sin embargo, tenemos casos emblemáticos como el caso de Oxfam, que prácticamente apoyaba a todas las redes de mujeres que luchaban contra la violencia en Nicaragua. Y el impacto es sumamente significativo a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y al final, muchos de la cooperación al desarrollo requieren de organizaciones internacionales para poder soportar y engranar todo el tema de la cooperación al desarrollo. Es decir, la cooperación europea, la cooperación estadounidense requiere de organizaciones internacionales que presenten propuestas de proyectos, que se encarguen del seguimiento, el monitoreo, para que desarrollar esos proyectos que vienen de esos fondos de cooperación. Y ahí es que las organizaciones internacionales establecen convenios de colaboración con organizaciones nacionales para llevar a cabo la ejecución de los proyectos de desarrollo a nivel territorial, a nivel local, a nivel municipal, a nivel nacional. Entonces, si vos perdés ese engranaje, prácticamente está limitando la cooperación al desarrollo que puede entrar a Nicaragua. Hace muchos años, antes de 2018, el canciller siempre ha sido del postulado a través de las orientaciones del régimen de Ortega Murillo que toda cooperación pase solamente por las instituciones del gobierno. Y ellos no quieren que organizaciones nacionales independientes, organizaciones internacionales independientes manejen recursos de cooperación. Volvamos a los beneficiarios. Los diputados sandinistas, Elvira, están diciendo que esto es solamente el comienzo, que va a continuar, van a seguir imputando a organizaciones, estar vinculadas con lavado de dinero, que no se han registrado a la ley de agentes extranjeros. Si el objetivo final de esto es político, yo no veo que esté siendo celebrado por la base sandinista. Beneficia a los partidarios de Daniel Ortega el cierre masivo de estas asociaciones no gubernamentales, o podrían también ellos ser afectados en algunos de estos servicios. De ninguna manera eso deja de afectarlos. Es decir, ellos también van a ser parte de esa población que va a sentir los efectos de esta desertificación de la sociedad civil y de el cese de los proyectos de cooperación al desarrollo que ya no se van a ejecutar en Nicaragua de aquí en adelante. Y otra vez, ¿verdad? Vale la pena recordar en sus discursos populistas de años anteriores al 2018, Daniel Ortega ofrecía beneficios a través de una cantidad de programas sociales que, sin embargo, las mismas encuestas de opinión, incluso las que realizaban personas allegadas al gobierno, mostraron que el nivel de beneficio de los simpatizantes del gobierno en realidad era mínimo comparado con todo lo que había en términos de necesidad. Y otro ejemplo lo tenemos ahora en el periodo de la pandemia. El gobierno recibió ha recibido una gran cantidad de fondos de préstamos para atender esta situación y esos préstamos han estado subejecutados, es decir, que ellos con la capacidad institucional estatal no tienen capacidad de ejecutar fondos de cooperación. ¿Cómo sobrevive, si acaso puede sobrevivir la sociedad civil, una embestida de esta clase? Amaru, esta es una guerra sin cuartel para eliminar completamente organizaciones de su estatus legal, para criminalizar toda la acción de las organizaciones de sociedad civil. Cuando se despoja de su personería jurídica a una asociación, está automáticamente cerrada, puede sobrevivir, puede reorganizarse de otra forma en Nicaragua o en el exilio. Sí, definitivamente hay posibilidades de resistencia de las organizaciones de sociedad civil. El caso de Fundación del Río, nosotros continuamos trabajando y ha sido gracias al apoyo del tejido territorial de la población en esos territorios que confía en el trabajo de las organizaciones. Varias organizaciones continúan trabajando en el país pese al cierre arbitrario de su registro legal. El registro legal no mata a las organizaciones.
obviamente dificulta el trabajo por toda la legalidad que encubre el proceso de ejecución de proyectos de desarrollo, porque vos tenés que presentar ciertos requisitos para poder ser considerado como sujeto de cooperación y tener cierto nivel de cumplimiento administrativo, financiero, de transparencia, y eso es una parte importante del trabajo que hacían las organizaciones de sociedad civil, de transparentar todos sus recursos, y tenía más de 5 niveles de fiscalización. Sin embargo, la única forma de trabajar. Hay diversas estrategias que se han venido desarrollando para que la sociedad civil continúe el trabajo en Nicaragua, para que la sociedad civil organizada continúe cooperando con los programas de desarrollo, y yo creo que la apuesta de la cooperación internacional va a ir en ese sentido. Es decir, debido a la crisis de libertad de asociación que existe en el país, se requiere de diversas formas de estrategia para continuar trabajando. Y solo sí se puede hacer si vos mantenés el tejido territorial que durante años construiste. Es decir, sin la participación de la ciudadanía nicaragüense en la ejecución de los proyectos, en una estrategia diversa de las organizaciones de sociedad civil, va a ser imposible trabajar. Pero la solidaridad en la ciudadanía sigue estando activa en resistencia, y obviamente a pesar de las adversidades y las arbitrariedades que ha establecido el régimen de Nicaragua. Entonces yo creo que sí hay esperanza en ese sentido de que la sociedad civil no se va a rendir. Ya lo ha dicho incluso Sandra Ramos, que dijo que debajo de un palo de mango va a seguir haciendo su trabajo. Y es que precisamente ese es el espíritu de resistencia de las organizaciones, pero solo lo puede hacer con la ciudadanía activa. Hay diferentes grados de criminalización y pareciera que el foco de mayor intensidad de la represión está enfocado hacia organizaciones que promueven derechos democráticos, información, rendición de cuentas, transparencia, o incluso centros de pensamiento y universidades. Este sector, Elvira, ¿qué posibilidades de sobrevivir esta embestida tiene? ¿Puede reorganizarse de otra manera? Bueno, en contextos cerrados o regímenes autoritarios como el que tiene Nicaragua, pues la ciudadanía siempre encuentra la manera de realizar acciones de diferente naturaleza. Hemos visto cómo actores y organizaciones están buscando nuevos caminos para seguir funcionando. Yo quisiera agregar, a propósito de lo que comentaba Amaru, y es que el capital social de organización que existe en Nicaragua es algo que trasciende el tema de las personerías jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Y coincido con Amaru en que la posibilidad de funcionar organizadamente, de trabajar de la ciudadanía nicaragüense no se agota con el cierre de estas organizaciones. Efectivamente lo dificulta, pero no lo agota. Ese capital social está vivo, está allí todavía. Ese capital social creció significativamente a partir de 2018 y está funcionando. Entonces, es bien difícil que el régimen de los Ortega Murillo termine con esa voluntad de participación y de organización de la población en Nicaragua, que ya sabe, ya conoce cuáles son las ventajas y los beneficios de contar con organizaciones propias y de poder participar en los asuntos públicos en Nicaragua. Eso es lo que dicen Elvira Cuadra, directora del CETCAM, y Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río. Y si ustedes quieren conocer más sobre la guillotina del Frente Sandinista, que ha cancelado la personería jurídica de estas 669 asociaciones, lo invitamos a leer la historia completa mañana en Confidencial Digital. Continuamos con Alberto Brunori y el debate sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua en las Naciones Unidas. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café. Y de hoy.
Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigador es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes, de Confidencial. Este jueves, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre la crisis de Nicaragua. La expresidenta de Chile y alta comisionada de Derechos Humanos emplazó a Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos que se encuentran arbitrariamente detenidos, mientras que el gobierno rechazó brindar su cooperación a la comisión de 3 expertos internacionales independientes que tienen el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua entre 2018 y 2022. Elmer Rivas conversó con Alberto Brunori, director regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y nos cuenta la historia del debate en la ONU sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Alberto, muchas gracias por esta entrevista. Este jueves, 16 de junio, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU presentó su más reciente informe y actualización sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua. ¿Cuáles son sus hallazgos? Efectivamente, la alta comisionada estaba previsto por el Consejo de Derechos Humanos con la resolución 49.3 que tenía que ir al Consejo a hacer un informe oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y hace un análisis un poco de los últimos acontecimientos relacionados en particular con los detenidos en el contexto de las elecciones últimas en noviembre y las condiciones de prisión que son condiciones, deplorables. Y entonces en ese sentido hace todo un apartado de su intervención en eso. Y después otro tema que ella aborda con fuerza es el tema de la reducción o de la disminución del espacio cívico, es decir, del cierre de organizaciones, el acoso a defensoras y defensores de derechos humanos. Un elemento que también destaca dentro de la actualización de este informe de Bachelet es la persecución y la represión contra sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. ¿El gobierno está reprimiendo la libertad religiosa en el país? Sí, nosotros hemos detectado efectivamente en el último periodo un acoso constante a algunos representantes de la Iglesia Católica, que nosotros sabemos ha tenido un papel, importante desde, todas las discusiones que han habido en Nicaragua. Entonces, esa pareciera ser como la última, ola de acosos y de persecución hacia actores democráticos del país. Entonces, como decía, se empezó, con los 3 partidos que fueron suspendidos. Después tenemos más de 480, si no estoy mal, desde 2018, pero casi 380, casi 400 este año de organizaciones no gubernamentales, no solo de derechos humanos, 12 universidades que han sido también cerradas, el control de los programas académicos en las universidades a través de entes de control. Finalmente, acoso a la Iglesia Católica y los detenidos, el haber, obviamente, los 50 detenidos que tenemos en el contexto electoral
entre los cuales habían potenciales candidatos a las elecciones. Entonces, digamos, un conjunto de actores que han sido, poco a poco se le ha venido restringiendo el espacio o detenidos o acosados o criminalizados. Esta semana también el gobierno canceló 191 organizaciones no gubernamentales para completar 595 en todo lo que va en este 2022. Generalmente estas organizaciones estaban dedicadas a la asistencia humanitaria, a la promoción de la salud, los derechos humanos y la educación. ¿Qué impacto tiene esta embestida contra la sociedad civil organizada? Todas las sociedades democráticas viven de la riqueza que le da, digamos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de derechos humanos, los defensores, las defensoras de derechos humanos. Es decir, eso es la normalidad de un espacio democrático y de un Estado de Derecho. Y reprimir o cerrar o limitar esos espacios evidentemente afecta a la democracia, al fin y al cabo afecta al Estado de Derecho. Y cabal, eso es lo que ha sucedido. Empezaron con la ley contra el lavado de activos, después se vino la ley de delitos cibernéticos, la ley de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, y en la última, el 6 de mayo, esa ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro. O sea, todo un recorrido que ha ido poco a poco restringiendo las posibilidades para la organización de existir o, digamos, inclusive peor, de inscribirse en los registros y de ejercer el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, y esas mismas leyes son las que se han utilizado para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos. Alberto, ¿cuál es la evaluación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los juicios y las condenas contra los reos políticos que están recluidos en el Chipote? De acuerdo a la información que hoy levantaba la Alta Comisionada, de los últimos 50 casos que nosotros hemos podido observar y que están, digamos, relacionados con el momento electoral, digamos, de los 50 hay 39 hombres, 11 mujeres, y han sido condenados apenas hasta de 13 años de prisión, inclusive inhabilitados para ocupar cargos públicos. 44, además, condenados por propagar noticias falsas o menoscabar la integridad nacional, y las otras 6 por lavado de dinero y delito conexo. Pero más allá de las detenciones que ya de por sí representan una serie de violaciones, las condiciones de prisión no son acorde a la regla de Mandela, es decir, han estado en aislamiento, sabemos que han tenido dificultad en el acceso a medicamentos. Es cierto que 11 de las personas, bueno, ha habido un muerto lamentablemente, el cual podía ser probablemente evitado si se hubiera liberado antes. Además, hay 11 detenidos con medidas alternativas, o sea, prisión domiciliaria, lo cual, digamos, es un bien porque han salido debido a las condiciones de salud, pero evidentemente la Alta Comisionada hoy pedía que se deberían de liberar las otras. Ciertamente las condiciones de detención no son en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, inclusive las visitas de los familiares, inclusive de menores, por ejemplo, hijos, etcétera, han sido extremadamente limitadas por esta cuestión del aislamiento. Y eso evidentemente no constituye un régimen normal de detención en una cárcel, digamos, acorde a los estándares internacionales. El informe Bachelet contabiliza 174 presos políticos que están en el Chipote y en el sistema penitenciario nacional. Usted mencionaba el caso del preso político
Hugo Torres, que murió bajo custodia policial como consecuencia de esas condiciones carcelarias. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos puede hacer algo por los presos políticos que están recluidos en las diferentes cárceles o que están en casa por cárcel, pero que todavía no tienen asistencia oportuna para tratar su salud. La alta comisionada puede hacer llamados, y lo ha hecho hoy una vez más al Estado nicaragüense a que, digamos, un llamado de tipo humanitario. Desde luego, las personas no deberían de ser tratadas así, eso queda claro. Pero el llamado ha sido humanitario digamos, a la liberación de las personas y sobre todo al acceso de la oficina. Yo creo que si lográramos superar este ostracismo, digamos, hacia el acceso de la oficina de la alta comisionada, creo que la presencia de la oficina en el país pudiera ciertamente ayudar a que se superaran las condiciones que permiten las violaciones de derechos humanos. Si no estoy mal, desde 2018 que la oficina ya no ha tenido acceso al país, creemos que la apertura al escrutinio internacional es importante. Eso es el llamado que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos repetidamente, y en la última resolución también el llamado era claro a permitir el acceso de la oficina de la alta comisionada y colaborar en el cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo ha hecho. Y sin embargo, hasta ahora ha habido una respuesta negativa, dura, que finalmente no contrasta la información que sí tenemos, sino que se limita a dar algunos juicios de valor que no responden a los datos que nosotros sí tenemos. Nos gustaría poder discutir personalmente estos datos y ver de qué manera superar, digamos, las violaciones que nosotros estamos detectando y que se nos reportan. El 31 de marzo, precisamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se designó a un grupo de expertos independientes para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué tan importante es la constitución de este grupo de expertos para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos en el país? Hay dos componentes importantes de esa resolución. Una es evidentemente el mecanismo de expertos. Ese mecanismo tiene un mandato independiente de la oficina, digamos, de hecho son expertos independientes. La oficina hace el secretariado de esos expertos, y los expertos tienen que investigar y definirán las fórmulas, etcétera, e individualizar las responsabilidades en las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018, digamos. Esa es la función y el mandato. Tienen un año para poder documentar e informar al Consejo de la responsabilidad que ellos se encuentren en las investigaciones que realicen a través del equipo que se va a conformar. Son 3 expertos que obviamente son muy conocidos, pero la resolución hace más. La resolución reitera la importancia del mandato de monitoreo de la alta comisionada, es decir, le da más fuerza a la oficina de la alta comisionada, en este caso la regional en Panamá, que opera por cuenta de la alta comisionada, yo como representante, y digamos, encomienda a la alta comisionada monitorear la implementación de todas las recomendaciones que se han hecho desde 2018 hasta la fecha. Hay un conjunto de recomendaciones que la alta comisionada ha hecho sobre cómo recuperar la situación, cómo volver a una situación no violatoria de derechos humanos, y eso es justamente lo que vamos a hacer, digamos, de manera independiente, pero paralela a lo que van a hacer el grupo de expertos. Sin embargo, el gobierno todavía no ha aceptado el regreso de la Oficina Regional de Derechos Humanos de la ONU para los Derechos Humanos, y también conocimos esta semana de que rechaza, en este caso, el ingreso de este grupo de expertos independientes que tienen este mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo impacta esa decisión de las autoridades en el trabajo o en el mandato que tienen tanto el monitoreo como la comisión, como esta misión especial de la ONU?
Sería importante que Nicaragua, así como lo ha llamado el Consejo, cooperara tanto con la oficina como con el mecanismo de expertos, porque ese es, digamos, el llamado firme, la resolución firme que hace el Consejo de Derechos Humanos a Nicaragua. La importancia de colaborar con los organismos multilaterales es fundamental para que Nicaragua no se cierre en un aislamiento que francamente es casi inexplicable. La alta comisionada hoy, una vez más, ofreció al Estado de Nicaragua apoyo para superar, digamos, la situación de crisis que se viene dando ya desde hace mucho tiempo. Ofrecimientos así deberían de agarrarse sin pensarlo, digamos, y empezar a construir una sociedad mucho más respetuosa de los derechos humanos y tratar de ayudar al Estado nicaragüense, a la sociedad civil, etcétera, a recuperar, digamos, a superar la crisis. El no acatar esas resoluciones no lleva a ningún lado. Ese es el tema, no lleva a ningún lado. Este domingo se estrenó en el Cine Magali de San José, Costa Rica, el documental Las y los Minuscules, de la cineasta belga Christine Guillard, una película inspirada en el papel de las mujeres en la lucha del movimiento campesino que nació en 2013 contra el proyecto del Canal Interoceánico y en el estallido social de 2018. El documental cuenta la historia de 5 mujeres de distintas generaciones involucradas en diversos aspectos del movimiento cívico que demanda libertad y democracia para Nicaragua. Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino Anticanal, la directora de una escuela rural y activista medioambiental. La joven Gabriela, del movimiento estudiantil. Elila, una performer y activista queer. Y la poeta y escritora Yoconda Belli. Cindy Regidor conversó con la cineasta Christine Guillard y nos cuenta la historia. Gracias, Christine, por esta entrevista. Contanos de qué trata la película Las y los Minúscules y cómo nació esa inquietud de filmar en Nicaragua. Desde 2008 he estado involucrada en varios proyectos en Nicaragua. Entre otras, he grabado una película que se llama Cochisa, al lado del volcán Concepción, en Ometepe, en el gran lago Cocibolca. Y con la comunidad de la isla y con la comunidad campesina. Y acababa de terminar la película en 2013 y la gente de allá, los amigos de allá, empezaron a recibir cartas de posible expropiación porque Ometepe se encuentra en la ruta del Gran Canal Interoceánico, que iba a pasar a través de las tierras indígenas, las tierras campesinas, el Gran Lago, el bosque y todo. Entonces era una obra de destrucción total, catástrofe ecológica. Decidí irme para probar entender mejor lo que estaba pasando, saber lo que la gente habían entendido, oído de ese gran proyecto. Y naturalmente me quedé con ellos, pero sin jamás sospechar la magnitud que iba a tener su lucha más tarde a nivel nacional cuando llegó el levantamiento de 2018. Nos decían los campesinos, la gente tiene que decir algo, la gente tiene que salir de su casa, la gente tiene que protestar. Y 3 semanas después, el pueblo era en las calles, cientos de miles de nicaragüenses eran en las calles del país. Y la represión fue terrible, con cientos de muertos,
principalmente jóvenes, entonces no podía hacer algo otro que seguir acompañando la lucha. Entonces decidí regresar a Nicaragua en 2018, en junio. La película tiene varios capítulos y varias protagonistas. Contanos un poco sobre eso. El primer capítulo filmamos principalmente con la gente que vive en la Ruta del Canal y con el movimiento campesino anticanal en sus organizaciones, reuniones, hablando con ellos. El primer capítulo se llama Al borde de la trinchera. El segundo capítulo se llama Somos un volcán y trata del levantamiento. Hemos filmado también con los campesinos y campesinas, con Doña Chica, que nunca lo habíamos sospechado, pero que se volvió en la representante de la lucha campesina, del movimiento campesino anticanal. Y hemos filmado con los estudiantes, ocupando las universidades en la UNAM, cuando eran allá probando con mucho coraje enfrentarse con el gobierno, con sus morteros y piedras, solamente enfrente con paramilitares y gente bien armadas y entrenadas. Y el tercer capítulo se llama Exilio, que filmamos con la gente que ya conocíamos durante la lucha y que habían tenido salir del país. ¿Y las protagonistas cómo las escogiste? La maestra, que es una de las protagonistas principal y también activista ambiental, la conozco desde mucho tiempo. Es una persona con una fuerza enorme y tanta generosidad en su manera de también unir a la gente, y hace un trabajo enorme de concientización política y ecológica, también con estudiantes, también con los campesinos y campesinas. Entonces era obvio que era una de las personajes principales de la película. Y cuando inicié con las investigaciones sobre la Costa del Canal, rápidamente encontré con Doña Chica y también tenía su lugar en la película muy naturalmente. Primero solo como la representante local de su movimiento y después hemos seguido su personaje durante toda su evolución hasta que se volvió en la representante del movimiento y en un personaje público muy fuerte. Pero no estaba buscando líderes. Siempre me alejé de los discursos públicos, de las narrativas dominantes. Me quedé todo el tiempo con la gente que conocía. Y también los estudiantes, cuando les encontré de nuevo en Costa Rica, en su exilio. ¿Y cómo fue filmar en el contexto de la represión en Nicaragua en 2018? El primer capítulo de la película lo hemos filmado con un equipo de Bélgica, con material que habíamos preparado y todo. Y cuando vinieron los eventos de 2018, no era posible entrar en el país con equipo y material y todo. Entonces conocí a mi amiga Leonor, colaborador, que es socióloga, cineasta, cinematógrafa. Día a día no sabíamos qué íbamos a filmar, qué íbamos a encontrar. Teníamos que hacer todo escondida. Pero creo que aprovechamos del gran desorden para pasar invisibles. Pasamos así, discretas, en todos los lugares, con nuestra intuición. Bueno, ya se ha presentado la película en diferentes países. ¿Dónde y cuáles han sido las reacciones? Mucha gente después de la película se sienten conmovidos, furioso. También muchos de ellos empiezan a buscar informaciones sobre lo que está pasando y lo que está pasando ahora mismo, porque mucha gente no lo sabe.
Y también hay gente que después de ver la película a veces se unen a grupos solidarios, a acciones de solidaridad. Creo que tenemos ahora que no podemos hacer mucho, entonces tenemos que utilizar todos los medios posibles para que esa historia sea escuchada y se comparta en todo el mundo. ¿En cuáles países se ha presentado hasta ahora? En Italia, en Francia muchas veces, en Bélgica muchas veces, pero es el inicio de su gira en festivales. Y ahora se presenta en Costa Rica. Sí. ¿Dónde se va a presentar aquí en Costa Rica? Tenemos el estreno en el Cine Magali el domingo 19. Soy súper feliz porque vamos a tener con nosotros a los protagonistas de la película y mucha gente de la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica. Entonces, para mí es una proyección súper importante. ¿Y en Nicaragua cuándo se va a presentar? No se puede presentar ahora, es imposible, pero cuando la vamos a presentar allá va a ser una celebración increíble. ¿En línea estará disponible en algún momento para verla? Hasta el momento no, porque como la película está iniciando su gira, no podemos ponerla en internet, también por razones de seguridad. Pero espero que un día todo el mundo la podría ver. Es injusto que los nicaragüenses no podían verla. ¿Y cómo ha sido el reto de filmar este documental casi que en tiempo real y con un final irresuelto? Por lo menos el final al que uno está acostumbrado, ¿no? En donde hay tal vez alguna resolución. Pero en este caso vemos que es una rebelión, una insurrección, un movimiento colectivo que no ha logrado todavía su objetivo, que es un cambio. Se siente en la película que estamos en el momento presente, que vivimos lo que está pasando con la gente que estamos filmando y que lo estamos haciendo juntas. La gente pensaba que los jóvenes no tenían conciencia política y también los campesinos y los jóvenes, encontré a gente muy humilde, muy inteligente, muy curiosos, muy generosos en su manera de compartir conocimientos y herramientas para desconstruir las manipulaciones del gobierno. Pero al momento en que las cosas ocurrieron, entonces la película, y para mí me siento muy honrada, gracias a la película y a la confianza que compartimos, de haber podido sentarme con la gente y escuchar a sus conversaciones durante horas y entender cómo se construyen los pensamientos y las reflexiones de cómo vamos a luchar, cómo podemos luchar, cómo podemos unirnos para tener un impacto. ¿Y tenés pensado volver a Nicaragua para filmar cuando este colectivo logre el cambio que busca? Sí, ahora creo que nos queda fe. Debemos seguir construyendo. Y hablo sobre Nicaragua, pero hablo de nuestras luchas también. Que debemos seguir construyendo nuestro poder político de ciudadano. La lucha tiene sentido. Y aunque la situación es tan difícil en Nicaragua ahora, con los presos políticos y las violaciones de los derechos humanos y la imposibilidad de tener organización político o social o educativa, no hay posibilidades más con las cancelaciones de personalidades jurídicas. Entonces no hay posibilidades de ser juntos, pero tenemos que seguir juntos. Y la lucha en Nicaragua no es una lucha local y tenemos que seguir construyendo nuestro poder político de ciudadano. Y en nuestro segmento Nicas Migrantes nos trasladamos hasta Los Ángeles, California, para conversar con Tito Lagos Basset,
fundador y director del periódico Nicas en el Exterior News. Cindy Regidor nos cuenta la historia. El nicaragüense Tito Lagos Basset emigró con su esposa al estado de California en la costa oeste de Estados Unidos en la década de los 80. Yo pertenecía en Masaya, Nicaragua, que es donde soy originario, a un movimiento de renovación cristiana en el Espíritu Santo, que le llamaban los carismáticos en ese momento ya. Y al igual que ahora, estábamos siendo hostigados por el Frente Sandinista, por el gobierno, por las turbas. Creímos siempre que iba a ser una cosa corta, sin embargo ya tenemos aquí 40 años. Escogió la zona de Los Ángeles porque tenía un hermano que le recibiría, y aunque la mayoría de nicas se dirigían a Miami, Florida, como su destino en Estados Unidos, él se encontró con otros nicas recién llegados también. Desperdigados así, con amistades y todo eso, uno iba haciendo pues contactos, pero aquí no había nada, incluso ni los restaurantes, ni nada. Es más, la comida nicaragüense que uno tenía, los antojos y todo, aquí cada quien, yo me acuerdo que yo me unía con otras familias y hacíamos los nacatamales para poder comer nacatamales. Poco a poco fueron más los nicas en California. Si bien la mayoría de latinos migrantes en la zona proceden de México, Guatemala y El Salvador, la comunidad nicaragüense fue nutriéndose y haciéndose notar. Tito logró conseguir empleo y establecerse pronto en el nuevo país. Llegó a ser secretario de la Cámara de Comercio México-Americana de la zona, lo que le dio la idea de crear una similar para los nicas en Los Ángeles. En un momento dado, la organización sintió la necesidad de tener un periódico que pudiera hablar de las necesidades de los nicaragüenses aquí, de sus proyectos, de su vida y todo. Tito, que contaba con experiencia y recursos del mundo publicitario, se dio a esa tarea. Y así nació Nicas News en el Exterior. Y en esa época era en el 2006. Ya en ese momento, más bien las grandes compañías de periódicos impresos, como Los Angeles Times, La Opinión, más bien se estaban convirtiendo en digitales. Y esto era venir de adelante para atrás. Pero hicimos un estudio de mercadeo y nos dimos cuenta que efectivamente al nicaragüense, y sobre todo en esa época, todavía le gustaba leer. La idea de hacer el periódico fue porque queríamos destacar todo lo bueno que estábamos haciendo los nicaragüenses en el exterior. Porque aquí de alguna manera se daban una serie de noticias y de información que solo venían cosas negativas. Comenzamos a investigar de profesionales nicaragüenses, de gente de negocio que estuviera haciéndola acá, porque también nos interesaba que nos diera ejemplo para los que recién estábamos viniendo, pues estaban viniendo en ese momento, y que nos pudieran servir de inspiración. La edición impresa circula mensualmente entre las zonas de Downtown Los Ángeles y Riverside, y ahora cuenta con su sitio web. Las otras comunidades que lo leen también, la comunidad salvadoreña, la comunidad mexicana, colombiana, argentina, o sea, aquí somos una metrópoli pues, de diferentes comunidades. Entonces, esto hace de que estas comunidades como que se enteren que el nicaragüense es esforzado, es inteligente, es emprendedor. Para este también emprendedor, su proyecto ayuda además a que los migrantes nicas mantengan una conexión con su país, incluyendo al más reciente flujo migratorio que se dio a partir de 2018 y que ya es notorio en esta zona de Estados Unidos. Generalmente los que no tienen mucho tiempo de estar aquí, obviamente que ese sueña y se despierta y todo con Nicaragua, pues, como a mí también me pasa. O sea, yo todavía es el día de hoy y yo cuando sueño con Nicaragua. Es increíble. La imagen que hemos logrado elevar del nicaragüense
es uno de nuestros más grandes logros. Tenemos cualquier cantidad de lectores que nos agradecen porque gracias a esto, incluso sus amigos de trabajo y todo esto han conocido un poco más del comportamiento de la comunidad nuestra y entonces de alguna manera eso eleva la autoestima y se hace sentir orgullosos más de Nicaragua y de sus raíces. Eso es indudablemente una de las grandes satisfacciones. Esto es una cosa de pasión. A mí me encanta, particularmente me encanta de estar apoyando al nicaragüense. Me gusta, pues. Y esta es una manera de apoyarlo. Con 16 años de existencia, Nicas News en el exterior cuenta con casi 200 ediciones, con noticias sobre Nicaragua, perfiles, consejos financieros y de salud, y repleto de anuncios de negocios locales nicaragüenses y latinos en el área de Los Ángeles. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la Última Mirada News. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa nicaragüense de minas, Eniminas, y a su director, Ruy López Delgado. Este es el tercer director sucesivo de esta institución que resulta sancionado por Estados Unidos. ¡Hey! Tengo una idea. ¿Por qué no nombramos a Daniel Ortega director de Eniminas? Así ya le dan lo suyo de una vez. Buenas noticias. Nicaragua suspendió el requisito de mostrar prueba negativa de COVID-19 para los viajeros internacionales que ingresan al país. En su lugar, basta con que muestren el récord de vacunas completo. Pero no crean que esto quiere decir que pronto regresarán las aerolíneas norteamericanas. Primero vuelve a volar Blue Panorama. ¿Te gustaría, Laureano? La dictadura mantiene el requisito de enviar el manifiesto de vuelo con los datos de todos los pasajeros 72 horas antes de arribar, lo que es imposible de cumplir por la mayoría de las aerolíneas del mundo. Pero, ¿para qué piden eso? Pues, para que alguien tenga chance de revisar las listas y escoger quién entra al país y quién no. Como por ejemplo, la periodista Tiffany Roberts. El régimen prohibió la entrada de la periodista nicaragüense, pero no crean que es porque le tienen tema. Simplemente hay que hacer lugar para nuevos ciudadanos. Esta semana, dos hondureños cómplices, quise decir allegados del expresidente Juan Orlando Hernández, recibieron la ciudadanía nicaragüense, con la cual quedan blindados ante cualquier intento de extradición a Estados Unidos. Se trata del exsecretario de la presidencia, Evalyair Díaz Lupián, y el exsecretario privado de Juan Orlando Hernández, Ricardo Leonel Cardona, con sus respectivas esposas e hijos. Pero bueno, por lo menos el combo Funes que no pudo aprovechar Juan Orlando Hernández no se ha desperdiciado. Mientras tanto, Mauricio Funes se quejó de los recién llegados, porque con tanto prófugo nacionalizado ya no se siente especial. Dora María Telles, presa política de los Ortega Murillo, se ha ganado un doctorado honoris causa de la Universidad de la Sorbona en Francia. No sabemos si la dictadura la liberará a tiempo para recoger el título en persona. Lo que sí sabemos es que el INATEC de Chontales le otorgará un diploma a la perseverancia a la compañera Rosario, para que no se sienta acomplejada. Ella también tendrá su cartoncito. Esta semana la Asamblea Nacional continuó su campaña de cancelación de ONGs, despojando de personalidad jurídica a 98 organizaciones, incluyendo el Centro Nicaragüense de Escritores. ¿Y de ahí? ¿Y ahora? ¿Cómo va a hacer Francisco Bautista Lara para publicar su libro de memorias sobre su carrera como diplomático? El libro se titula 30 segundos en el Vaticano. Solo son 4 páginas. En realidad, el cierre del Centro de Escritores es una escaramuza más en la guerra de la dictadura contra la cultura. Hace apenas 2 semanas, también anularon a la Academia Nicaragüense de la Lengua. Cuando terminen no va a quedar ningún agente extranjero en el país, excepto los que manda el camarada Vladimir. ¿Se imaginan cuántos agentes rusos de la FSB, la sucesora de la KGB,
se encuentran estacionados en la base satelital de Nejapa o en este edificio del Centro de Adiestramiento Policial de las Colinas. Les apuesto que la Anielka nunca puso un pie ahí. ¿En España? Llévame. Sí, dale, te pongo un vuelo. Lo más probable es que ni los diputados, ni Daniel Ortega, ni Rosario Murillo lo sepan realmente. Y la verdad, no importa. Están muy ocupados persiguiendo a amenazas verdaderas, como la Hermanita de la Caridad, los albergues para ancianos y huérfanos que administran las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta tendrán que cerrar ante la cancelación de su personalidad jurídica. ¿Quién le habría dicho a la Madre Teresa que el Daniel Ortega que le recibió en 1986 haría algo así 36 años más tarde? Pero no se preocupen, ustedes conocen la estrategia de la dictadura. Solo ellos pueden ayudarle al pueblo. Así que no se asusten si la próxima semana la compañera Rosario aparece vestida así. Hasta el hábito le va a confiscar a las monjitas. Haga lo suyo, compañera, pero sepa que la Madre Teresa es vengativa. ¿Tienen algún pariente preso en la cárcel modelo de Tipitapa? Pues, estas son buenas noticias para ustedes. El Centro Penitenciario Jorge Navarro del municipio de Tipitapa, en Managua, cuenta con el servicio de chat en línea, desde donde la población puede comunicarse con el personal que labora en la institución y aclarar dudas acerca de los servicios que brinda el penal. Y mientras la cárcel modelo avanza hacia el siglo XXI, el chipote se queda firmemente en la Edad Media. Decenas de presos políticos que ya cumplieron más de un año de secuestro sufren torturas en esta prisión auxiliar, que está diseñada para mantener gente detenida por solo 48 horas. Aquí no hay portal digital que valga, pero síganos hablando de los grandes avances del sistema penitenciario. A través del portal ellos pueden preguntar fechas de visitas familiares, fechas de visitas conyugales, fechas de paquetería. Gracias por la información, Scarlett. Esperamos que el comandante y la compañera pronto puedan disfrutar de esos beneficios. Europa cierra filas con Ucrania. Los mandatarios de Alemania, Francia e Italia visitaron a Volodymyr Zelensky para manifestar su continuo apoyo a la resistencia ante la invasión rusa. Al día siguiente, el primer ministro británico también hizo una aparición en la ciudad de Kiev. Ni corto ni perezoso, Vladimir Putin también convocó a sus aliados más poderosos, como por ejemplo Denis Moncada. Amigos de Nicaragua es amigo de Rusia, somos amigos en todos los tiempos y sobre todo en los tiempos difíciles cuando los enemigos quieren realmente destruir a un país como Rusia, libre, soberano e independiente. Uy, se equivocó Petit Pois. Es Rusia la que quiere destruir a Ucrania. Eso dijo el canciller Denis Moncada en su visita al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a donde se hizo acompañar por el ministro de Economía Iván Acosta, el príncipe Laureano I y otro clon de Daniel Ortega. Desconocemos qué negoció exactamente la delegación de la dictadura, pero sí sabemos cuánto costó el paseo. El sitio web del Foro de San Petersburgo informa que cada acreditación cuesta $13.812, casi $14.000 por persona. Por 4 gatos serían $56.000, más el costo de los pasajes de avión y el hotel. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Putin les dio siquiera media beca? Para finalizar, la casa de subasta en línea Paul Fraser oferta objetos pertenecientes a el Che Guevara y Fidel Castro. La colección de Fidel incluye un busto dorado de sí mismo que empieza en 3.000 libras esterlinas y una bandera de Cuba firmada por Fidel que empieza en 15.000 libras esterlinas. El catálogo incluye a Daniel Ortega en nivel pague lo que quiera. Y llévese a la compañera Rosario de IPW. Pero claro, regalado sale caro. No hace nada útil todo el día. Solo ve televisión y planea crímenes de lesa humanidad. No nos vamos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen,
y la anulación de los juicios espurios en su contra. Un grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Con la verdad.